Músicos que me están oyendo, los quiero aquí a las 3. Bueno. San Marcos. ¿Qué significa el nombre Marcos? Marcos, ¿qué quiere decir Marcos? El último capítulo, o el anterior, el 15, San Marcos 15. Varonil. San Marcos capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche y bendecimos tu nombre. Hemos leído este texto de tu santa palabra y te pedimos que, como solo tú lo sabes hacer, toques nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Yo estaba pensando, hermanos, en lo último del texto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre que es pregunta, ese por qué siempre está aparte. Y cuando es respuesta, está unido. ¿Me entendieron? ¿Por qué es aparte? Porque ya la respuesta es unido. Y aquí tiene ese signo, ¿cómo se llama? Interrogación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo pensaba una madrugada, hermanos, ¿por qué Jesús se sintió desamparado? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué? Él le preguntó a su padre, ¿por qué me has desamparado? Y aquí no está la respuesta. Pero yo pienso, hermanos, que ¿cuál fue el motivo? Porque cuando uno tiene problemas, casi siempre uno sabe por qué es, ¿verdad? Casi siempre sabe las consecuencias. Y las consecuencias del pecado no son favorables. Y aquí él decía, preguntándole al Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es que Jesús, cuando iba a la cruz, al Gólgota, dice que al principio, me están oyendo, hermano, a usted se les va la onda comiendo los muchachos. Oiga aquí, hermano, por eso digo que es más fácil predicar que oír. Porque aquí, como uno pueda, uno sale, ¿verdad? Como dijo Fernando, solo eso. Esa noche no se durmió. Siempre se duerme, pero esa noche estaba atento. Y cuando el hermano terminó, dijo, y solo eso, le dijo. Quería más. Bueno, que ya está cuajado. Oiga pues, la pregunta de Jesús le dijo al Padre, ¿por qué me has desamparado? Casi siempre que uno tiene problemas, casi siempre uno sabe cuál es el motivo. Y aquí se refiere a algo, hermanos, no común y corriente, porque Jesús nunca pecó. Y si nunca pecó, nunca reconcilió. Y si nunca reconcilió, pues tuvo una comunión perfecta con su Padre. Pero aquí tal vez en los últimos minutos de su vida, ¿por qué me has desamparado? Y me llegó ese texto ahí estando orando, decía, ¿y por qué fue? Y es que dice que Él llevó el pecado de muchos. Ahora, yo les pregunto, Él llevó el pecado de muchos. Dice que
al principio él llevó la cruz, pero pasaba alguien por ahí y lo llamaron, ¿cómo se llama? Simón de Cirene. Simón de Cirene, a él le quitaron la cruz a Jesús y la pusieron a Simón. Entonces, ¿qué llevó Jesús? A Jesús no le interesaba llevar la cruz. Otro llevó la cruz donde él iba a ser crucificado, pero él llevó, ¿qué llevó él? Mis pecados. Ahora, yo les pregunto, ¿pesará el pecado? Denme un texto. ¿El pecado pesará? Uno que anda en el mundo, anda así apenas, que anda agua. ¿Pesará el pecado? Denme un texto. Hasta ahorita se me viene a mí. Porque yo decía, el pecado no pesa, pero sí pesa. ¿A quién se le dijo pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto? Y esa misma noche murió Belsasar. Entonces sí pesa. Y el pecado, hermano, mire, el pecado, ¿será que se refleja en la persona cuando alguien está en pecado? A veces sí. A veces la persona que está en pecado quiere disimular, pero se le olvida. Y es que en la cara dice que sus rostros. Aquí venía alguien. Muchos han venido y se han ido, ¿verdad? Y cuando uno lo mira por allá, yo al verle la carita, no, como que se echa chispas, ¿verdad, man? Hay choque. Y a este rey se le dijo, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y esa misma noche murió Belsasar. Ahora, el pecado pesa. Pero no es que agobie el cuerpo. El pecado trae a veces guerras a la mente. Trae angustia. Trae tristeza. Trae a veces pereza. Soberbia. Aflicción. Enfermedad. Desesperación. Ira. Enojo, dureza de corazón, falta de comunión, es consecuencia del pecado. Ahora, sabemos bíblicamente que Jesús no murió por toda la humanidad. Aunque no podemos decir que Jesús murió por muchos allá afuera, porque van a decir que la gente no entiende. ¿Y por qué por muchos? ¿Y por qué no por todos? Porque hay gente que con Jesús no quiere nada. Por ahí oía yo una radio en México en la noche, decía una oración a la Santa Muerte. Orándole al demonio de muerte. Lo que es la ignorancia, hermano. Dice que Él no murió por todos. Entonces Jesús no llevó la cruz al Calvario, Él llevó sus y mis pecados. Y cuando decimos al Calvario, no era allá abajo, era para arriba. Usted de jovencito o de jovencita, nunca le echaron una carga que usted ya no aguantaba. Sí, a mí sí me la pusieron, yo ya no aguantaba, ya no. ¿Qué sentiría el Jesús? El pecado de muchos. Él se sintió solo, se sintió desamparado. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Que Él vino y murió por su pueblo, y su pueblo dice que a los suyos vino y los suyos no se lo agradecieron, pues. Porque lo bonito es hacer un favor y que a uno se lo agradezca, ¿verdad? Pero si uno hace el favor y todavía le reclaman a uno que y solo eso me vas a dar. ¿Por qué me has desamparado?
Como dije, el pecado lo primero que hace es romper la comunión con los santos. Es lo primero. Y cuando se rompe la comunión, pues ya nada sirve, hermano. Ya nada sirve. Aquel hombre, el pecado de aquel rey fue que dice que mandó a traer los vasos que eran de Jerusalén, y él y sus concubinas tomaron vino en ellos. No, ahora, si Dios, hermano, esa misma noche le cortó la vida a este hombre, que esos vasos eran escogidos, apartados, ¿cuánto más usted y yo que nos hemos constituido en qué dice la Biblia? ¿Por qué vamos a estar pecando si, hermano, el Señor mora en nosotros? Si el justo con dificultad se salva, dice. Luchando, esforzando. Y es que al cielo siempre, siempre, siempre el camino es cuesta arriba. Yo pienso que a veces como que son más los días duros que suaves, hermano. A veces nuestro cuerpo se convierte en campo de batalla, nuestra mente. Y uno está luchando. Luchando. Ahora, el que lucha pues es porque no ha caído en la trampa. Pero ya el que se dejó vencer ya no lucha. Ya está vencido. Pero miramos aquí a Jesús, él iba para arriba. Imagínense cuántos pecados suyos él llevó. Y no solo sus pecados, también sus enfermedades. Ahora yo entiendo por qué la gente se muere antes de tiempo. ¿Por qué la gente se muere antes de tiempo? Porque llega una batalla a la mente. Tienes que, lo que usted sienta. Uno siente a veces que tiene algo, pero no lo tiene. Ese pensamiento, ¿para qué es? Para que vaya al médico y el médico le dice, le confirma lo que usted estaba pensando. Y ya se arruinó. Pero no cree, hermanos, que no va al caso que si Jesús llevó sus enfermedades, ¿por qué las va a llevar usted? Si Él llevó las mías, ¿por qué las voy a llevar yo? ¿Me entienden esto, hermano? ¿Por qué? La enfermedad llega, porque es un demonio que también llega, es un demonio de enfermedad, pero no podemos aceptarlo, aunque no podemos aceptarlo. Esa es la batalla tremenda, hermano. Y tienes esto. No, le digo, no tengo nada. No tengo nada. ¿Por qué? Porque el diablo tiene leyes para entrar y para salir. Ahora, gente, todo el tiempo ha habido cristianos que creen que ni diablo hay. Ya de viejo se murió, dice. Aquí venía un hermano y se ponía así. Si ya no hay diablo, dijo, ya de viejo se murieron, dijo, sí. Y él estaba hasta las orejas. Porque el diablo, hermano, aunque tal vez no es fuera de orden o del contexto, pero el diablo trabaja de dos formas. Y por eso en la iglesia hay dos clases de cristianos. ¿Me están oyendo? No sé cuál de las dos es usted. Hay gente que viene, acepta a Jesús, se bautiza en agua, recibe el Espíritu Santo y no tenía nada. ¿Será que no pecó? Y hay gente que vino, aceptó, se bautizó en agua y hay que administrarle reconciliación porque tiene un demonio trabado allá adentro. Y el que tiene un demonio no tiene uno, tiene más. Entonces hay gente que suave recibieron el Espíritu Santo y no saben que es un demonio. Porque el diablo trabaja de dos formas, trabaja oprimiendo y poseyendo. Cuando el diablo trabaja en una persona oprimiendo, el diablo no está ahí adentro, llega y lo oprime y después que ya cayó en la trampa se va. Y trabaja en la otra forma, que el demonio se entra, ya el demonio se entra ahí y de ahí no sale hasta que alguien lo saque en el nombre de Jesús. Por eso hay personas que creen que no hay ni demonio. Ese hermano que le digo, que decía que no había demonio, que el viejo se había muerto. Bueno, ¿hay diablo o no hay diablo?
¿Ah? ¿Hay demonios o no hay demonios? Y posiblemente alguno de ustedes aquí vino, aceptó, habló lenguas y no sabe qué es liberación. Y no porque no haya pecado, se revolcó allá afuera como cualquiera, pero el diablo no trabajó poseyéndolo, sino que oprimiéndolo. Pero habemos otro grupo que allá afuera el diablo nos poseyó. Y cuando vinimos a Cristo, tuvieron que orar por nosotros para que quedáramos libres. Por eso el que nunca ha tenido un demonio allá adentro, no sabe las batallas que uno lucha, hermano. Porque dice que cuando el demonio sale del hombre, ¿qué dice que hace? Se va por lugares secos, buscando reposo, y no lo hay. Entonces, ¿qué dice? Me volveré a mi casa. ¿Y cuál era la casa? No, salí mentiroso. Me sacaron. Salí, dice. Mira, hasta ahí miente. Me volveré a mi casa de donde salí, dice. No, se fue en el nombre de Jesús. Entonces, el que fue libre tiene que vivir peleando toda la vida. ¿Y cuál es la lucha, hermano? Que el demonio que salió, no lo dejemos entrar. En cambio, el que vino, se bautizó, habla lenguas, él no sabe qué es. No sabe. Si quería robar, robaba y ya está. Mentía, ya mentía. Pero hay demonios, la mayoría de los demonios oprimen a la persona, pero la persona si se logra no tiene nada. Porque son oprimidos. Otros fuimos poseídos. Entonces, hay dos formas que el diablo trabaja. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay dos clases de personas en la iglesia. ¿Y él por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque usted nunca no estuvo cautivo, oprimido, sí. Pero la opresión se va. La opresión solo hace que la persona peque y se va. Pero el oprimido, ahí está el demonio, y si no llega Jesús, el demonio no sale. Porque el diablo trabaja de dos formas. Y entonces hay dos clases de cristianos en la iglesia. Hay personas aquí que nunca han visto a un endemoniado o uno que esté oprimido del demonio. Nunca. Un hermano me dijo la vez pasada, Dios guárdeme. Y hablaré. Pero ver a un endemoniado, los ojos son así. Y se le queda viendo. Aquí parecen chinos algunos. Este es fácil ver. Yo recuerdo cuando oraron por mí. Hablaron los demonios en mí. Quedé libre. Recibí el Espíritu Santo. Y en un culto de jóvenes estaba hasta atrás, así en medio. Yo estaba en una banca así, Mi pastor estaba así con otros hermanos. Y cuando yo sentí que de los pies aquí, debajo, y me fue subiendo algo así. Frío, calientes aquí. Frío. Ya ves. Comenzó a subirme. Y yo dije, lo voy a dejar a ver hasta dónde llegue. ¿Qué tenía que hacer? Aprender. Y me fue subiendo y me fue subiendo. Y cuando ya venía la cosita esa por aquí, cuando yo quise reprender, me entró. Me llegó al corazón, bonca, entre las bancas. Y no sé entre cuánto, porque perdí el conocimiento. Me cogieron entre varios hermanos y me sacaron al patio, para la calle. Ustedes cuando me vieron tirado ahí. Sin ni una onza de fuerzas, hermano. Me reprendieron ahí. Volví a la vida. Pero no podía ni levantar el brazo. Sin fuerzas. Y no me poseyó. Fue descuido mío. Cuando usted siente algo ahí, ¿qué tiene que hacer? No. Sacudirse ahí. No. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer, hermano?
Reprender. Reprender. Y ese demonio no está dentro, es opresión. No es endemoniado, no. Es opresión. Descuido. Porque las armas de nuestra milicia, tenemos armas, hermano. Pero de nada de nada nos sirve tener armas si no las sabemos usar. Yo caí. Bueno, y me pasó y volví a entrar y me senté. Terminé el culto. Y ya ahí saludando adentro, otra vez, ya y otra vez. Me hubiera botado otra vez entre todos. Entonces, y la sangre, entre todos, la sangre de Cristo. Ahí en medio se fue. Hasta hoy. Y no es posición, es opresión. La persona está libre, pero entró. Entonces quiere decir que si entró, ¿dónde estaba? Entró por debajo. Andaba afuera. Y si no lo sacan, no sale. O sea que tenemos que estar listos, hermano. Y hay gente que no sabe nada de eso, no sabe. Porque nunca sintió angustia, tristeza, desesperación, opresión, nunca lo sintió. Solo sintió el deseo de aceptar a Jesús, pero no tenía nada. Y era un patejudas. Pero el diablo lo usaba en opresión. Y si oramos por los oprimidos, no tienen nada, como les digo, no tienen nada. Pero el poseído sí, porque el demonio está dentro. Ahora, ¿por qué les digo esto? Jesús fue oprimido. El peso del pecado suyo y mío fue sobre él, no estaba en él. Porque dice que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. O sea que él se sintió sobrecargado. Tanto pecado. Bueno, vamos a leer unas. Hermana Rosita Jara. Mateo 26, 28. Hermana Coronado. Mateo 20, 28. Pati Dardón. Marcos 14, 24. Glenda. Hebreos 9, 28. Hermano Miranda, Juan 17, 9. Hermano Mauro, Hechos 13, 48. El otro Mauro, aquí adelante. Romanos 8, 29 y 30. Hermana Rosita, Mateo 20, 23. ¿Ya lo encontraron? Bueno, no siguiendo se agarró la cita, pero yo las voy a ir diciendo. Para que veamos que no solo un siervo de Dios dijo que él murió por todos, por muchos, sino que por muchos, no solo dijo un siervo de Dios, lo dijeron varios. Ahí miramos a Mateo, a Marcos, libro de los Hebreos, libro de los Hechos, Romanos. Ahí miramos. Ahora, por eso el Señor se sintió sobrecargado. ¿Por qué me has desamparado? Cuando iba Jesús con la cruz, ¿cuántas veces se cayó? No dice. No dice. ¿Estás seguro? Yo también. Les dije que larga espada me dio un mensaje. Y en la primera caída, dice. Cuando vino después, le dije, ¿sabe qué? Jesús no se cayó ni una vez, le dije. Eso no está en la Biblia. Solo se rió y no me dijo nada. Dice que se cayó, dice. Él al principio llevó la cruz, pero se la quitaron. Y él llevó sus pecados y los míos. Se sintió sobrecargado, angustiado él. ¿Y qué dice? Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Él como humano ya no soportaba tanto pecado suyo y mío. Y le dijo al Padre, ¿por qué me has desamparado? Mateo 26, 28. Fíjense que todos estos textos estamos leyendo, dice por muchos. Ahora usted me dirá, ¿por qué no por todos? ¿Será que Jesús tiene o tuvo preferencia? Yo le dije, cuando usted va a la escuela a traer a su niña, por ejemplo, a veces yo voy a traer a Yuli y son cientos de muchachos. Yo estoy viendo, no es ella. ¿Será que me agarro? A ver, está conmigo, me la llevo. Me llevo a otro. Jesús murió ¿por quién? Pero ¿por quién? Por los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no murió por muchos? Porque hay hijos del diablo que ellos no quieren nada con Jesús. Hay hijos de las tinieblas, hay hijos de la carne, hay hijos bastardos. Ellos no quieren nada con Jesús. Pero Él murió por los hijos de Dios, hermanos de Él. Por eso dice muchos, por eso Él los escogió. Él escogió a los suyos de entre los hijos del mundo y del diablo y de la carne. Los escogió. Él murió por muchos, dice. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que estoy viendo es que, oiga bien que él dice por muchos, por muchos. Ahora, es verdad, uno no sabe quién es y quién no es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle evangelio a cualquiera. Prédicale a cualquiera. Aunque sea uno, va a aceptar. Y la prueba es que aquí está usted. Y estoy yo. ¿Verdad que sí? Tal vez a dos le hablaron y el otro no quiso nada y usted sí. En la cruz, ¿cuántos sabían con Jesús? Y uno era hijo de Dios y el otro saber de quién, pero no era de Dios. Uno aceptó y el otro no. Ahora miramos aquí, Mateo, ahora Marcos 14, 24. Oiga, dice por muchos. ¿A quién? Oiga, que la sangre fue derramada por muchos. Ahora, yo le decía a Ani, pero a mí se me olvida todo. ¿Como cuántos litros de sangre dice que tiene una persona? ¿Es una enfermera aquí? ¿Cómo? Dijo que dependiendo de la estatura y el peso, de 4 a 6. Ahora, yo pienso que Jesús tendría tal vez sus 6 litros de sangre. Y no le quedó ni una gota de sangre. Porque la sangre le salieron por las manos, por el costado y por los pies, ¿verdad? Y estaba de pie, pues no le quedó ni una gota de sangre. Ahora, esa sangre, yo digo, esos litros de sangre, sean 6 u 8, no sé, pero esos pocos litros de sangre que tenía Jesús, se convirtieron en, ¿qué hemos dicho? En el río caudaloso del Calvario. Y en todo ese tiempo de la gracia, hermanos, nunca ha faltado la sangre de Cristo para limpiar al pecador arrepentido. Qué tremendo que alguien dijera, yo acepto a Jesús, y viene el otro y dijera, ya no hay sangre. Qué tremendo sería, pero hay sangre. Pero desde el momento que la iglesia sea levantada, el río del Calvario, como aquel de Sherit, ¿qué era? Ese arroyito se secó, ¿verdad? Y entonces el profeta tuvo que emigrar. Y así va a ser ahora. Es yéndose la iglesia y el río caudaloso del Calvario, la sangre de Cristo, se seca también. ¿Por qué? Porque ya no va a haber perdón. Pero ahora sí hay perdón, hermano. Pero como dije al principio, acomoden a la situación de él o de ella. No, la palabra de Dios sale, hermanos.
Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso el pecado lo que hace es que el corazón lo petrifica, hermano. Dice que yo no siento nada. Antes sentía, pero ahora ya no. Porque el pecado arruina a la humanidad. Pero hay muchos. Qué tremendo será, hermano, cuando la iglesia sea levantada. Cuánta gente de la que viene a las iglesias se va a quedar porque dice, si yo sé que, mire, hermano, su conciencia le testifica cómo está. ¿O no es así? Si alguien anda mal por la doctrina que ha oído, él sabe que anda mal, o sabe que anda bien, o sabe que anda regular. ¿Hay regular? El que anda regular va a decir, por poco me voy en el rapto. No, anda mal o anda bien. ¿Está bien o está mal? Por muchos. Ahora miramos aquí, mire qué bello, hermano. Porque la sangre de Jesús dice que nos limpia. Quiere decir que no es así con brochita y que nos limpia, dice, de todo pecado. Es como que nos metiera así entre el río y lo saca así, lavado. ¿Qué cita leyeron? Hebreos 9:28. Por el pecado. Y usted está oyendo, hermano. ¿Y usted cree que entre esos muchos estamos nosotros? Hermanos. ¿Cree que sí? Diga por fe, amén. Aunque ande mal, pero diga amén. Porque estamos todavía en el día de la gracia. Dice que va a haber un ángel que se va a parar. ¿Dónde dice? Un pie, ¿dónde? ¿Dónde? Y se podrá parar en el mar, pues eso se hunde. Se va a parar en el mar, dice la otra. ¿Y qué va a decir? Va a levantar su diestra y va a decir que el tiempo no será más. Si para estos muchos viene lo mejor, hermano. Pero para el pecador viene algo terrible, tremendo. Pero estamos ahora en el día de la gracia, cuando para Dios, hermano, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Y cuando venimos al Señor, Él nunca nos reclamó. Él nunca nos sacó, como decimos, nada en cara. Él nos perdonó. Y cuando alguien ha caído y reconcilia, el Señor lo perdona. ¿Cuántas veces cae el justo? Dice. ¿Cuántas lleva usted? ¿Cuántas le faltan? ¿Cuántas veces cae? 7 veces cae el justo. ¿Pero qué dice? Pero tiende a levantarse, dice. Tiende a levantarse. No se queda ahí tirado. No, tiende a levantarse, dice. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál fue el último que leyeron? San Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Oiga, hermano, mire, la mayoría de gente que está allá afuera, no hay ni una oración a favor de ellos. ¿Cómo digo? No ruego, digo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ahí está. Jesús no rogó, no oró por el mundo, sino por ellos. ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes ellos? Nosotros. Sino por ellos. No ruego por el mundo. Digo. Y esa oración está vigente, hermano. Por eso el Señor a los suyos les pone temor. Cuando uno va a hacer algo y tiene la tentación de hacer algo, ahí está el temor de Dios. No lo hagas. No vayas.
no lo mires, no lo digas. Hay temor. Pero la persona a veces se endurece y va y lo hace. Pero Él murió por muchos. Esos muchos, quiere decir que no somos poquitos, hermano. Porque en cada iglesia saber cuántos hay. Y en todo el mundo saber cuántos somos. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ahora yo le pregunto, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Pero dígame, hermano, ¿se pierde o no se pierde? Todo puede pecar. Si la salvación no se pierde, entonces ¿me da chance a qué? A pecar. Entonces esa es una mente carnal que no ha sido renovada. Pero si la salvación no se pierde, tengo que cuidarla para que no se me escape, ¿verdad que sí? Tenemos que cuidar nuestra salvación. Que tenemos, porque si él dice, sí, es que hermano Lalo hasta ahora lo dijo. ¿Por qué no lo dijo antes? No, que yo culto. Si no se pierde, pues estoy garantizado. Me he hecho mis tragos y me voy a revolcar en el mundo y como no se pierde. No. La salvación, por eso dije que a veces es delicado decir ciertas verdades, porque también hay dos clases de creyentes. Hay unos que son espirituales y los otros. Porque el carnal lo va a tomar por el lado negativo, que entonces si no se pierde, pues gloria a Dios. Puedo pecar. Esa es una mente que no está renovada. Pero si yo digo y usted dice, si la salvación no se pierde es porque yo tengo que cuidarla, porque Dios me la dio a mí. Pero Dios pone ahí temor, hermano. A donde quiera que usted vaya, el temor de Dios tiene que ir con usted. ¿Por qué? Porque no se pierde. Decía un hermano en Guatemala, el que nació no se puede desnacer. Nació. Es feo. Bonito, pues ya nació. Nació. Si nació hijo del diablo, no se van a convertir en hijos de Dios. No, es mentira. La salvación es para muchos. Porque aparte de todos los hijos de Dios, ellos no aceptan la doctrina, no aceptan el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no son hijos de Dios. Ahora, por eso dice, por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, sino, cuando dice don, ¿qué quiere decir más claro? Es un regalo. Porque usted está aquí, es un regalo de Dios. ¿Y qué podemos hacer? Nada. En alguna forma tenemos que expresar nuestra gratitud, ¿verdad que sí? En alguna forma, ¿por qué? Porque tiene que haber gratitud, hermano. Porque esa vida desenfrenada que usted llevaba, y yo detrás de usted o delante de usted, yo no sé. Esa vida desenfrenada que llevamos nos llevaba al infierno, pero Jesús nos alcanzó. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, no nos cuesta nada. Por eso dice que lo regalaron. ¿Cómo? Lo regalaron, no se aprecia. Me lo regalaron, dice. La salvación se la regalaron, pero no fue regalada. Él la compró. Él dio su vida, Jesús. Derramó su sangre. Eran tantos los pecados de la humanidad, de esos muchos, que él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has... Era Jesús hablando en su humanidad. Si uno ya no aguanta con esta vida, ¿cómo va a aguantar con la vida de otro? Pero él llevó el pecado de muchos, dice. Isaías dice que él se angustiado él y afligido, dice. Se angustió, se afligió. ¿Qué cita falta?
Bueno, Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. entonces ser cristiano es decir, yo acepto a Cristo y nos vemos dentro de un mes. Hay un proceso, hermano. Hay un proceso. El primer paso es decir, yo acepto a Jesús. El otro, ser bautizado en agua o en el Espíritu, cualquiera de las dos cosas que haya primero. De ahí comienza la vida espiritual. No es para banquear, no, es para, hay un proceso. ¿Qué fue lo primero que él vio? A los que, ¿qué dice? Ya lo perdió. Apocalipsis era. No, Romanos 8:29 dice, a los que predestinó. Oiga, pues mire, lo primero nos predestinó. ¿Qué más? 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. Predestinó y llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Son 4 pasos que hay que pasar por ahí, hermano. El último paso que nos falta, ¿cuál es, hermano? El último, ¿cuál es? Y nadie puede ser glorificado si antes no es lo que anterior. Justificado, ¿qué quiere decir la palabra justificado? Que no debemos nada. La cuenta está pagada. Nuestros pecados Él ya los perdonó. Ahora, entonces podemos ser glorificados. Y ahí viene el levantamiento de la iglesia. El último texto, ¿quién lo tiene? Todo está preparado, hermano. Ya todo es un plan divino. Ahora, ya terminé, hermano. ¿El plan divino tendrá algún error? Aunque sea pequeñito. Si tuviera error, ¿qué sería entonces? ¿Un libro? Porque allá arriba no hay errores. El error es de nuestra humanidad. Pero allá arriba no hay error. Si usted nació hijo de Dios, oiga bien, hermano, oiga bien, me está oyendo, hermano. Ya terminé. Si usted nació hijo de Dios, tiene que amar la santidad. Tiene que haber en usted temor de Dios. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza divina allá adentro que no va a seguir igual como antes vivía. No, hay algo nuevo que nos lleva a otra vida diferente, hermano. No es necesario que ande diciendo yo soy hijo de Dios. Se va a ver su testimonio. En cualquier lugar que vaya, van a ver que usted es diferente a los demás. ¿Por qué? Es hijo de Dios. Un chinito se podría esconder de cualquier. Ahora, ¿cómo hace un chinito para poder? ¿Ah? No. Sí, para disimular que no es chinito. No, que anteojos no estoy pidiendo. Un chinito, ¿cómo hace para decir? Pasé y no me conocían. En cambio, el creyente pasa. Yo vi por ahí a un señor hacer una pared, no pared, un murito. Y yo miraba que ponía el ya termino con esto, hermano. Mire, ponía primero el ladrillo y ponía el nivel. Y después le ponía aquí. Y cuando ya lo llevaba de este lado, ya tenía panza abajo. Hay hermanos que uno les pone el nivel. Hay panza. ¿Me entendieron?
Hay unos que son bellos, pero por otro lado, aquí la gran. Pero alguien dijo, a Jesús, Mateo lo vio de enfrente y no le encontró nada malo. Juan lo vio de espaldas, no le encontró nada. Marcos y Lucas lo vieron de diferentes lados y por los 4 lados Jesús, a él no le encontraron nada. Y a usted, a mí, nos ponen el plomo de un lado, pero de otro lado está desnivelado, hermano, desnivelado. Por eso estamos aquí, para que Dios nos ajuste, ¿verdad que sí? Sí, hermano, gloria a Dios. Amén, ya terminé. Aleluya.